Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Os lo tenía prometido, de modo que allá vamos. Hoy sí que sí actualizamos la situación en el frente ucraniano de una manera un tanto breve, puesto que esas actualizaciones van a tener muchísimo que ver con los últimos movimientos que se están produciendo de la forma política, o sea, en el campo político, tanto de la propia Ucrania como, por supuesto, de Occidente en términos generales. Y es que puede que las últimas decisiones occidentales, que sin embargo de alguna manera está anunciando Ucrania, ergo la última decisión bombazo ucraniana de sí plantear negociaciones con la Federación de Rusia y aceptar abiertamente negociaciones con la Federación de Rusia, lo cual a todo esto lo comentamos en el informe anterior, y entonces hablamos de los problemas que esto podría presentar, por supuesto para Ucrania, pero también para Rusia, que podría terminar encontrándose en una situación un tanto complicada. Pues bien, ahora con estas últimas actualizaciones de lo que acontece en el frente ucraniano por un lado, y por otro con las últimas declaraciones de algunos políticos que tampoco es que dejen en muy buen lugar al régimen de Kiev, ni en algunos casos hasta a sí mismos, pues quizás vayamos a descubrir el porqué que hay detrás de esta decisión de por fin acercarse todo lo posible, y además cada vez más acercarse de forma constante, se podría decir, a esas futuras negociaciones con la Federación de Rusia. Eso por un lado. Por otro, actualizamos otro informe que hicimos hace tan solo 2 días. Se refiere a aquel atentado en Moscú. Dijimos que el terrorista ya había sido detenido en Turquía, y ahora el FSB ruso ha confirmado que ya ha sido trasladado a Moscú, lo cual una vez más nos refuerza esa posición de Turquía, que es amiga de todo el mundo. Y algunos en los comentarios decíais que Erdogan realmente es un buen presidente para su país, por mucho que nos pueda parecer un mercader, por mucho que nos pueda parecer que está convirtiendo la geopolítica en una especie de bazar turco. En última instancia lo que está haciendo es intentar llevarse bien con estos y con aquellos, por lo que a Turquía en un momento dado le pudiera interesar. Y en cuanto al detenido, lo que se conoce ya a día de hoy, aparte de la edad y algunos detalles que ya comentamos en ese informe donde volvimos a actualizar la situación, el informe de ayer, lo que conocemos a día de hoy es que colabora con los servicios de inteligencia de Ucrania, concretamente con el SBU, con el Servicio Nacional de Seguridad de Ucrania, desde el año 2023, y que por el atentado en cuestión tenía que haber recibido entre 10.000 y 20.000 dólares, que es lo que desde su punto de vista vale una vida, en este caso una vida de un oficial de los servicios secretos de la Federación de Rusia. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos a actualizar la situación en el frente, y aquí vamos a hablar de dos vertientes, puesto que todo el frente no lo vamos a poder abarcar, pero vamos a hablar de los puntos principales que muy probablemente hayan condicionado, sobre todo el segundo de ellos, la decisión occidental de plantearse de forma definitiva esas negociaciones con la Federación de Rusia, una decisión que por supuesto no viene de Ucrania, sino que Ucrania, con la boca de Zelensky, tan solo anuncia. Y aquí, claro, no puedo no mencionar aquella llamada telefónica que Vladimir Zelensky tuvo con Donald Trump, que a todo esto representa, quizás se lo comentábamos en el informe de ayer, el inicio definitivo, la confirmación tajante de que esas negociaciones, sobre todo si Trump finalmente termina siendo el presidente de Estados Unidos, sí van a tener lugar. Y mientras Vladimir Zelensky dijo que con Donald Trump había tenido una llamada absolutamente fructífera, Donald Trump se expresó sobre la misma en unos términos, digamos que algo diferentes. In terms of Ukraine, you get in there, do you pull funding right away in the middle of a war? So I spoke yesterday, as you know, President Zelensky called me and we had a good talk, and I said, we got to get this war over. This is a war machine. You're facing a war machine. That's what they do, is they fight wars. They beat Hitler. They beat Napoleon. They're fighting a war.
and the spring offensive never happened. And I hear they had millions of mines put down and they had thousands of army tanks, meaning the Russians. And I said, we've got to get this war over with. A lot of Russians being killed, but a lot of Ukrainians being killed. It's a whole mess. Should have never happened. Biden should have never allowed this to happen. This was an easy stop. This was zero chance of happening. Bueno, pues ahí lo tenéis. No sé cómo esto habrá sentado en el régimen de Kiev y obviamente Donald Trump también aprovechó para atacar a Joe Biden desde mi humilde punto de vista, teniendo ahí toda la razón del mundo. Es decir, Biden es un maestro en llevar a cabo aquellas cosas que parecían absolutamente improbables. Sin embargo, el santo varón en cuestión no se da por aludido. Y no es que no solo no se dé por aludido, sino que opina que lo que ha hecho ha sido de hecho todo lo contrario, puesto que en la última aparición que tuvo delante de las cámaras aprovechó para recalcar el hecho de que es uno de los pocos, sino directamente creo que el único presidente de los Estados Unidos que no ha iniciado ninguna guerra. En fin, vamos a escucharle. I'm the first president in this century that the United States is not at war anywhere in the world. We'll keep rallying a coalition of proud nations to stop Putin from taking over Ukraine and doing more damage. We'll keep NATO stronger, and I'll make it more powerful and more united than any time in all of our history. I'll keep doing the same for our allies in the Pacific. I will keep working to ensure America remains strong, secure, and the leader of the free world. Bueno, este vídeo yo creo que representa a la perfección lo que ya comentamos en infinidad de ocasiones, sobre todo cuando hablamos del asunto de la retirada de Joe Biden, es decir, que el viejo Joe pues no es que esté muy en condiciones, por decirlo de una forma suave, de continuar con la carrera, ya no solo con la carrera presidencial, yo diría que con la presidencia en sí, porque no se sabe exactamente qué mandato ha estado viendo, si el suyo propio o el de algún otro líder de algún otro país en la arena internacional. En definitiva, pues cuando decimos que está en Babia, efectivamente está en Babia, aunque siempre cabe la posibilidad de que ese hombre sea tan sumamente listo y esté tan sumamente lúcido que se está haciendo el tonto delante de todas nuestras narices y luego cuando se apaga la cámara se ríe de lo lindo diciendo, ¿tú te crees que les acabo de decir que soy el único presidente que no ha iniciado ninguna guerra y es que no hago otra cosa que no sea iniciar guerras? Y encima, como se creen que estoy medio loco, pues al final se van a tragar este y 20 vídeos más donde me vaya a mofar de lo que viene siendo el mundo al completo. Pues bien, estos son los antecedentes y pues sobre todo esta llamada con Donald Trump, ¿no? Nos devuelve la realidad de que las negociaciones parece que se están acercando cada vez más. No sabemos cómo se van a recibir desde la Federación de Rusia, si van a iniciarse en unos cuantos meses, si van a terminar pasando unos cuantos años, ya veremos en qué términos vamos a llegar a ellas y si al final se terminan produciendo o no, aunque todo apunta que finalmente sí, y esos dos puntos que condicionan las negociaciones en cuestión se deben principalmente a dos hechos que están ocurriendo en el frente y lo están haciendo además de una manera bastante reiterada, aunque ahora estos hechos se han vuelto ya no solo cada vez más recurrentes, sino en estos dos casos particulares absolutamente obvios y rotundos. Estamos hablando en primer lugar de lo que le está ocurriendo en el frente al ejército ucraniano, del hecho de que el ejército ucraniano está colapsando, ya lo hacen brigadas enteras y al final termina una vez tras otra cayendo en esa estrategia rusa de ir formando calderos, ir cerrando en esos calderos a cada vez mayor número de efectivos ucranianos, aparte de todo tipo de ataques masivos que Rusia realiza. Es decir, el ejército ucraniano cae constantemente en todas y cada una de las trampas o en la gran mayoría de las trampas que le tiende la Federación de Rusia a la hora de eliminar sus efectivos y por lo tanto debilitarlo. Debilitar, quiero decir, el ejército ucraniano. Y en segundo lugar, los ataques masivos de la Federación de Rusia no solo van hacia Ucrania, sino también hacia Occidente. Y esta semana
semana hemos vivido dos ataques especialmente gordos que vamos a comentar enseguida y que básicamente se han llevado casi que un total de unas 100 vidas entre mercenarios extranjeros e instructores de la OTAN. En comparación con las pérdidas generales del ejército ucraniano, ya no os hablo en un mes, os digo en un solo día e incluso en unas cuantas horas, en lo que es la totalidad del frente ucraniano. Obviamente estos no son grandes números, sin embargo apuntan los expertos occidentales que para Occidente sí representa un tremendo problema y cada vez más países, sobre todo los países que están perdiendo sus efectivos en esta lucha a cuenta, ¿no?, de apoyar a la OTAN, están de alguna manera clamando al cielo, es decir, a la propia alianza, para que las cosas de alguna forma cambien y para que sus reservas no terminen siendo tan debilitadas como las reservas del ejército ucraniano. Y ahora, pues un poquito más detenidamente sobre ambos puntos que acabamos de comentar. El colapso en el frente se está produciendo en el frente de Donetsk, lleva produciéndose desde hace ya bastante tiempo. Al oeste, particularmente de la dirección de Avdiivka, el ejército ruso ha logrado avanzar unos más o menos 6,5 kilómetros en tan solo una semana, lo cual en esos términos de la guerra de desgaste que estamos viviendo ahora, en esa operación militar que Rusia está llevando a cabo en Ucrania, es muchísimo terreno, pero además al tomar el control de la localidad de Progress, y esto no lo digo yo, sobre ello escriben los medios occidentales, concretamente el medio Forbes, lo que ha ocurrido es que ha colapsado una brigada entera de Ucrania y Rusia ha terminado rodeando, cerrando en un caldero nada más y nada menos que 2 batallones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y todo esto ha sucedido, no os lo vais a creer, después de que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania le diera una entrevista a otro muy conocido medio occidental en la cual ha afirmado que sabe cómo ganar y lo que hay que hacer para ello, y básicamente que la victoria está más cerca imposible, y pues justo ha sido decir eso y rodearle la Federación de Rusia 2 batallones. Este hombre en general en la entrevista ha dicho un montón de barrabasadas, cosas que no tienen absolutamente nada que ver, han intentado lavar la imagen del mismo todo lo que han podido, sin embargo nadie ya se lo cree, puesto que ha dicho que a diferencia de Rusia no realizan asaltos a modo, utilizando a las tropas a modo de carne de cañón, que es lo que constantemente hace Ucrania, que nunca defienden ni se atrincheran en ruinas, en ciudades que al final van a terminar siendo entregadas. Bueno, me imagino que no hace falta ni desmentirlo, conocemos el caso de Artyomov, de Avdiivka y del resto de las ciudades ucranianas que los soldados de Ucrania estuvieron defendiendo hasta los últimos términos, básicamente a raíz de las órdenes que recibían de la comandancia ucraniana, y estas últimas órdenes de los últimos meses venían directamente del entrevistado, es decir, de Syrskyi, y en términos generales ya se le está denominando en la Federación de Rusia y entre los soldados de la Federación de Rusia sobre todo como el hombre caldero o la cabeza caldero, puesto que, pues, bueno, es como una broma del frente, ¿no? Puesto que donde comienza una operación termina cayendo en un caldero, y lo hace una vez tras otra, y Rusia realmente ya ni siquiera tiene necesidad alguna de cambiar constantemente de estrategia, sino que pues lleva utilizando, y ya no os digo desde el inicio de la operación militar especial, desde el año 2014 llevan cayendo en calderos y todavía no ha descubierto absolutamente nadie cómo ellos a su vez no han podido descubrir esa estrategia del ejército de la Federación de Rusia. Y lo que ha ocurrido particularmente en el frente de Avdiivka, o sea, esa parte, ¿no?, de la localidad de Progress, lo podéis ver en los mapas, una vez más os los pongo. El ejército ucraniano ha terminado rodeado y en cantidad de 2 batallones. La brigada que colapsó fue la brigada motorizada número 31, y
además lo que se intentó hacer fue lanzar al caldero en cuestión a una brigada de élite, concretamente la número 47 de Ucrania, que siempre suelen utilizar como una especie de comodín. Y aquí vemos justo lo contrario de lo que decía Syrskyi, ¿no? Que una vez más sus mejores unidades Ucrania las utiliza de una manera absolutamente absurda, es decir, antes de haber sacado a la brigada número 31 del lugar en el que estaba, ¿no? Para que pudiera retirarse, para que pudiera descansar y efectivamente tomar unas posiciones más ventajosas y prepararse, atrincherarse, ¿no? Para la próxima llegada del ejército ruso. Han tenido que aguantar en las ruinas de una localidad ya absurda de defender y al final tuvieron que ir a rescatarles, así que se perdieron y muy probablemente se terminarán perdiendo porque todavía están dentro del caldero, tanto los dos batallones en cuestión como aquellas tropas de élite que vayan a rescatarles, o sea que la estrategia de Ucrania está yendo de mal en peor, lo cual a Occidente obviamente le da puntos a favor, ¿no? De aceptar unas posibles negociaciones con la Federación de Rusia, porque están viendo que efectivamente ya no es que solo Ucrania no pueda ganar, sino que tampoco va a poder desgastar demasiado a Rusia, sino que puede ser que los que terminen siendo desgastados en mucho mayor medida sean ellos mismos, es decir, la parte occidental. Y en segundo lugar, y de esto hablan precisamente los expertos, de que son pérdidas, aunque no se quieran reconocer, bastante significativas. Os leo dos informes del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia en los cuales se habla sobre los recientes ataques con misiles Iskander-M que se han realizado contra las posiciones o los lugares donde se ubicaban tanto mercenarios extranjeros como instructores de la OTAN. La tripulación del Iskander-M OTRK lanzó un ataque con misiles contra el punto de despliegue temporal de instructores y mercenarios de países occidentales. Se trata del asentamiento Dergachi, región de Kharkov. Como resultado del ataque, y este es el punto más importante, murieron unos 50 instructores extranjeros y tan solo unos días más tarde el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia volvía a escribir sobre esta cuestión. La tripulación del Iskander-M OTRK lanzó un ataque con misiles contra el punto de despliegue temporal de mercenarios extranjeros en el edificio de la empresa constructora Scorpion en la zona industrial de Kharkov. Fueron destruidos hasta 100 militares, entre ellos 40 instructores extranjeros, así como unos 60 militares de la Brigada Mecanizada número 151 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como podéis comprender, son pérdidas sumamente considerables, sobre todo son pérdidas considerables para la parte occidental, y en este caso el experto Alexander Mercurius, un experto británico que ha hablado sobre esta cuestión, ha dicho la siguiente: es una pérdida devastadora para el personal militar occidental, es un golpe bastante devastador, ha repetido, causará una grave alarma en los países occidentales, especialmente en aquellos de los que vinieron estos instructores. Es decir, bueno, ya hubo informaciones de que principalmente venían de Francia y esto lo sabemos. Hay algunos que también son británicos y precisamente eso, sobre todo Gran Bretaña. Bueno, y por supuesto hay instructores estadounidenses que son los que en mayores cantidades se presentan, ¿no? O trabajan en el territorio de la operación militar especial. Pues obviamente son precisamente esos países los que más mandan en la OTAN y son precisamente esos países los que más complicada tienen la situación a día de hoy, porque en Reino Unido acaban de pasar las elecciones, en Francia acaban de pasar otras elecciones legislativas y en general la situación está bastante tensa. En Estados Unidos ni siquiera hablamos, Joe Biden acaba de renunciar a la carrera presidencial, o sea, a la futura, ¿no? Carrera presidencial, y en general todo está como manga por hombro en la Casa
Blanca, de modo que Zelensky, con su causa ucraniana, está ocupando a día de hoy ya no solo, o sea, ya no es que no sea el primero, ¿no? Sino uno de los casi medianos / últimos puestos dentro de las preocupaciones occidentales, lo cual obviamente lo estamos viendo en el terreno. Ucrania, si bien sigue recibiendo ayuda occidental, cada vez echa de menos más y más cantidades de la misma, eso por un lado. Por otro lado, el desgaste y la falta absoluta de mando y control en las Fuerzas Armadas de Ucrania hacen lo propio y, claro está, se traducen en pérdidas significativas de territorios y, en tercer lugar, pues obviamente el régimen de Kiev se las tiene que envainar y tiene que esperar lo que decidan los amos occidentales, limitándose a tan solo pedirles de vez en cuando más ayuda y pues quizás una mayor concentración o atención, ¿no?, hacia el tema ucraniano, lo cual en momentos relativamente cortos difícilmente se vaya a producir, de modo que como resultado, bueno, ya me diréis si os parece acertado este análisis o no, qué opináis al respecto en términos generales, puesto que aquí he intentado juntar de alguna forma todas las evidencias, sin embargo siempre cabe lugar para una opinión, mucho más si es la vuestra, y estaré encantada de leerlas, pero realmente todas estas cosas o todas estas de alguna forma causas, todos estos porqués son los que al final hacen que las cosas se desarrollen de la forma de la que se están desarrollando, es decir, que Occidente, de adoptar una postura absolutamente belicista y guerrillera hacia la Federación de Rusia, tenga que bajarse del burro cada vez más hasta que finalmente ya no es que se ponga de rodillas, sino que muy probablemente tenga que meterse en un sótano de la vergüenza por la evidencia, que sin duda alguna va a terminar saliendo a la luz, de todo aquello que han hecho, ya no solo en Ucrania, sino alrededor de todo el mundo, para tratar de seguir mandando lo máximo posible. Sin embargo, eso ya todos sabemos que no cabe posibilidad alguna de que siga sucediendo de la misma manera.